Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... 18:09 de este momento está con nosotros en los estudios de FM Mundo el economista Simón Cueva, ministro de Economía y Finanzas, para hablar sobre esta noticia que ha circulado ya en las últimas horas. Ecuador recibirá un nuevo desembolso de $1.000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional. Economista, muy buenas tardes, bienvenido. Fausto, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias, economista. Bueno, se ha hecho este anuncio, el FMI revisará el plan económico. ¿En qué hemos avanzado como para ya tener este nuevo desembolso garantizado? Así es, Fausto. Acabamos de completar lo que se llama la revisión a nivel técnico con el Fondo Monetario del acuerdo que está vigente con ellos. En realidad se completaron 2 revisiones en una, la cuarta y la quinta, que se están combinando. Eso permite que una vez que este crédito vaya al directorio del Fondo Monetario, eso es un tema de unas pocas semanas, efectivamente el Ecuador, una vez esa aprobación recibida, tendrá una transferencia de cerca de aproximadamente $1.000 millones. Es parte del programa grande que hay con el Fondo Monetario. Estaba pendiente de desembolsos del fondo un total de 1.700 millones pendientes. De esos 1.000 se recibirían ahora y los últimos 700 se recibirían tras una sexta y última revisión del acuerdo con el Fondo Monetario a finales de este año. ¿Cuáles son los puntos del acuerdo que tienen que completarse o que deberían completarse para recibir este último desembolso? Básicamente, el acuerdo lo que tiene es metas en términos de sostenibilidad fiscal, ¿no es cierto?, en términos de ir mejorando la situación fiscal, el déficit fiscal, y tiene algunas otras metas en cuanto a reservas internacionales, depósitos en el Banco Central, y metas más cualitativas, que son reformas que el Ecuador está haciendo, ¿no es cierto?, cambios que está haciendo para fortalecer la transparencia, el combate a la corrupción, el sistema de control de compras públicas, y varios temas de transparencia, por ejemplo, auditorías en Petroecuador, o auditorías de la calidad de activos de los distintos bancos públicos del país. Esos son básicamente los temas. Ahora, se ha dicho que estos recursos han garantizado la atención en programas de protección social, por ejemplo, para población vulnerable, reactivación económica del país. ¿Cómo podemos cómo pueden los ciudadanos ver efectivamente que esto se ha cumplido? A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo, Fausto? Estamos poniendo las cuentas públicas en orden, estamos poniendo la casa en orden en ese aspecto y se nota. El déficit fiscal está bajando de manera importante, fue cerca de 7.5 puntos del PIB en 2020, cerró poquito por encima de 4% del PIB el año pasado en 2021, y este año esperamos que acabe cercano al 2% del PIB para el presupuesto general del Estado. Es un esfuerzo importante que está haciendo el Ecuador para poner las cuentas en orden, pero este ajuste que pasa por mayores ingresos tributarios, por una reactivación económica que a su vez ayuda a los ingresos, también por mejores precios de petróleo que nos están ayudando este año, también pasa por un control del gasto público en el cual somos cuidadosos con el gasto corriente, con el día a día, pero preservando siempre el gasto social, preservando las transferencias sociales, por ejemplo, las transferencias que se hacen por bonos, que se destinan al 30% más vulnerable de la población ecuatoriana. Esas transferencias han subido de manera importante. En los últimos 2 años se está cubriendo ahora a 1.400.000 familias. Son 500.000 familias más que hace 2 años. 500.000 de familias ecuatorianas que reciben transferencias, que son los sectores más vulnerables, los que más fueron afectados durante la pandemia, porque son los que dependen mucho del día a día, los que tienen un trabajo muy informal y que dependen de día y que durante la pandemia fueron particularmente afectados. Ahora, me iba a... No, en paralelo estamos destinando cada vez más recursos en términos de inversión pública, inversión social, por ejemplo, inversión para vialidad. El invierno ha sido bastante duro y ha afectado muchas de las carreteras del país, inversión en temas de salud y hospitales, inversión en temas de seguridad. Entonces, se está priorizando los temas más urgentes para el país, preservando siempre unas finanzas públicas ordenadas y serias. A propósito que usted menciona el tema de la inversión, pero el primer trimestre de este 2022 se registraba una baja inversión en el sector público. De hecho, se hablaba del 82% menos que el mismo periodo en el 2021. ¿A qué se debe esta baja ejecución presupuestaria? Y quizás para aclarar, esa comparación no es correcta o es un poco falaz. ¿Por qué?
porque el año pasado parte del esfuerzo de transparencia, la proforma presupuestaria que se envió a la Asamblea tenía una corrección importante de clasificación del gasto. Antes, dentro del gasto de inversión, se incluía en realidad una buena parte de gasto que eran sueldos o bonos de transferencias. Con la proforma se reclasificaron 1.500 millones de dólares que pasaron de clasificarse como inversión a clasificarse como sueldos o como bonos, porque eso es el lugar correcto donde deben estar. Entonces, cuando comparamos este año con el anterior estaba inflado por esos montos y el de este año es transparente e incluye los montos reales. Cuando uno hace la comparación papas con papas, digamos, ¿no es cierto?, al mismo nivel, el plan de inversiones de este año son 1.870 millones de dólares, es 19% más alto que el plan de inversiones del año pasado. Entonces, en realidad, está subiendo la inversión. En cuanto a la ejecución. No está bajando. La ejecución del primer trimestre o primer cuatrimestre es todavía lenta como todos los años. La ejecución de la inversión pública tiende a ser gradual a lo largo del año. Porque haciendo estas diferencias, la inversión, la ejecución presupuestaria del 2021 respecto ambas de las están por 2022. Debajo del 9% del total de la inversión. ¿Cuál es mayor, 2021 o 2022? El 2021 es ligeramente menor a la del 2021, ligeramente mayor a la del 2020, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón por la que se ha cuestionado mucho la ejecución presupuestaria en varios sectores, en varias instituciones del Estado principalmente? Sí, a ver, la inversión pública tiene todo un proceso, ¿no es cierto? Un proyecto de inversión tiene que pasar por varias fases, tiene que ser aprobado por la Secretaría de Planificación y luego en la ejecución tiene que pasar por procesos de licitaciones transparentes, ordenadas, para asegurarnos que la plata se use de manera honesta, de manera transparente y de manera que vaya a lo que tiene que ser. Y muchos proyectos toman tiempo. Reconstruir una escuela, por ejemplo, se empieza a construirla, está en curso muchas reconstrucciones de escuela, pero toman unos meses hasta que estén construidas. Y entonces parte de la ejecución, cuando uno mide la ejecución por el gasto final, digamos, el gasto ejecutado, típicamente usted contrata a alguien para una escuela, un puente, una carretera, se da un anticipo que no cuenta como ejecución todavía, y únicamente cuando ya se va entregando por partes la obra se va pagando. Entonces, conforme el proyecto se va ejecutando, recién ahí se va pagando. Y esto no necesariamente es en los primeros meses. Y esto no necesariamente en los primeros meses, porque toma un tiempo el ejecutar los proyectos. Eso no quita que siempre hay como mejorar y que el gobierno está haciendo todos los esfuerzos y Finanzas participa junto con los otros ministerios que son los ejecutores del gasto. Nosotros somos quienes direccionamos los recursos para acelerar lo más posible esa ejecución, y creo que se va a ver cada vez más claramente ese esfuerzo importante para ejecutar de manera más rápida y eficiente. Ahora que menciona lo de la reconstrucción, por ejemplo, de escuelas o centros educativos, ¿cómo avanza ese tema? Porque hay muchas quejas, principalmente en Guayaquil, hemos visto imágenes de centros completamente abandonados, donde la gente está desesperada. Sí, no soy el experto en el tema, es la ministra de Educación, pero de lo que entiendo hay algunas escuelas que van a cambiar, algunas que hayan tenido un tema histórico y tal. Los recursos están direccionados, se están asignando, están asignados en realidad. Hemos hecho con la ministra hace unos pocos días justo una revisión de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación con el secretario de la Administración y está avanzando relativamente bien en materia de escuelas y tal. Se van a ver los resultados. Como le digo, hay una parte que ya está gestionado, pero que no se acaba de pagar porque simplemente el constructor está en el proceso de reconstruir, ¿no es cierto? Y solo se paga contra obra cierta porque es la mejor forma de preservar los recursos. ¿Usted garantiza que no es un tema de recursos, de falta de recursos? No, absolutamente. Hemos transferido recursos, en el caso de educación, y lo hemos revisado con la ministra. Estamos avanzando bien y el país tiene los recursos para seguir ejecutando los distintos temas. Volvamos al tema de los desembolsos por parte del Fondo Monetario Internacional. Ahí ellos han mencionado avances que consideran como dispares. ¿A cuáles se refieren? Se refieren a que en ciertos temas, como por ejemplo auditorías de los estados financieros de las empresas petroleras, hay algo de retraso, ¿no es cierto?, de los procesos. Pero ninguno de los temas son temas estructurales o temas de cambios de fondo
en los objetivos del gobierno nacional de ir transparentando los temas. Son a veces temas de tiempos, de que se demora un poquito más aquí o allá o cosas así, pero no son temas de fondo, tan así que en general el Fondo Monetario y la comunidad internacional ha visto con muy buenos ojos la forma en que el Ecuador está manejando sus finanzas públicas y su economía, y la forma en que la economía ecuatoriana se está reactivando a raíz de la pandemia, del exitoso programa de vacunación y de una economía que está cada vez más... Había observaciones también respecto de ciertas directrices en cuanto a la contratación pública. No, lo que hay en un trabajo que es, digamos, una decisión del gobierno nacional es de ir fortaleciendo todos los procesos con CERCOP, con el organismo del rector de las compras públicas, para asegurarnos cada vez más que haya más productos y más bienes y servicios que se compran en el sector público, que estén en catálogos electrónicos con precios unificados, con negociaciones de precios. Recientemente hubo una negociación importante, por ejemplo, para precios de medicinas, con una rebaja importante a través de subastas transparentes de los costos que paga el Estado. Mientras menos pague el Estado por medicinas, quiere decir que con los mismos recursos puede dar más medicinas para más ciudadanos y llegar a más gente. Atención eventualmente. O mayores atenciones, etcétera. Y ese es el objetivo, que los recursos públicos, que siempre son escasos, sean usados de la manera más eficiente posible, y que cada dólar que se gaste del erario nacional sea un dólar el mejor gastado posible, el más eficientemente, y que dé el mejor servicio a la ciudadanía. Ahora, ¿qué implica esto de corregir los datos? Y lo menciono textual, los datos sobre obligaciones de transferencia de pensiones y asistencia sanitaria del gobierno central al IES, que es uno de los temas que también están causando... Se refiere a varios temas en que el gobierno ha sido muy enfático en ir avanzando, ¿no es cierto? Todos los temas de transparencia de datos. Como ya mencioné el año pasado, la proforma presupuestaria tuvo una reclasificación para transparentar datos y poner donde sea. Desde fines del año pasado y a comienzos de este año, el Ministerio de Finanzas ha publicado nuevos boletines de deuda pública mucho más completos, mucho más transparentes, con mucho más datos precisos, para que la ciudadanía sepa todo de los números y tal. Y ahora, en ese mismo esfuerzo de transparencia, se ha estado revisando con asistencia técnica el Fondo Monetario y junto en relación cercana con el IES, todo el tema de la deuda histórica que tiene el gobierno con el IES. Tanto deuda a nivel de transferencias por el 40%, y se está haciendo un esfuerzo para que las estadísticas fiscales reflejen en su totalidad las obligaciones del 40% con el IES, como en materia de deuda de salud, del ámbito de la salud. En materia del ámbito de salud es un poquito más lento el proceso, porque por ley y por obligación se necesita hacer lo que se llaman auditorías médicas, revisar que los gastos han sido los adecuados y tal, y luego hacer un cruce de cuentas. Eso es lo que suele demorar para que el IES reciba estas transferencias. En el caso de salud, en el caso de pensiones. En el caso de salud, este problema de una deuda que nunca se ha revisado es un problema que tiene 20 años, Fausto. Desde el año 2001 tiene esta deuda acumulada y en ninguna administración anterior se ha enfrentado realmente el problema. Le estamos enfrentando, queremos transparentar las cuentas, transparentar las obligaciones y luego establecer un calendario de pagos para que el IES tenga más recursos y pueda seguir funcionando cada vez con más. Para que los afiliados que nos están escuchando, ¿qué significaría esta transparencia de pagos al IES? Porque hay preocupación por la falta de pago, por la deuda que parece interminable por parte del Estado al IES, y esto está amenazando ya los compromisos de obligaciones futuras. Como le digo, es la primera vez en 20 años que se está enfrentando de verdad el tema, y estamos con el IES trabajando de cerca. Ya para cerrar, ya tenemos un primer grupo de obligaciones cerradas y vamos a empezar a partir de este mes mismo a hacer pagos adicionales al IES para ir limpiando. ¿Tenemos montos? Probablemente estamos cerrando con el IES, yo creo que hasta la próxima semana tendremos un anuncio oficial junto con el IES para tener un detalle de calendario de montos. Y eso se habla de la transparencia para las estadísticas fiscales. Absolutamente. Entonces, un país serio y sano tiene que tener finanzas ordenadas, finanzas transparentes. La ciudadanía tiene derecho a saber qué montos son. No tiene que haber debajo de la alfombra escondida datos y basura del pasado. Y estamos sacando los datos de fuera de la alfombra, limpiando y poniéndolos transparentemente. Tenemos que reconocer las obligaciones que haya, tenemos que aclarar los temas. Es la única forma de vernos claramente al espejo y
ir fortaleciendo cada vez más esta situación. Bueno, hemos conversado de lo que de las promesas por parte del Fondo Monetario Internacional, cómo se ejecutarán el uso de los recursos, también de ejecución presupuestaria. Hablemos un poco de lo que más ha comentado la gente. Hoy en día se comenta en redes sociales, también en la calle, la inflación en nuestro país. Los precios han continuado incrementándose. Hoy reportaban también incremento en el precio de la leche, incremento en el precio de productos básicos. Hay una inflación importante y la gente está preocupada. A ver, Fausto, la inflación es efectivamente un tema este rato a nivel mundial. Global, ¿no es cierto? A nivel global. Está ligado a la guerra en Ucrania, está ligado a que muchos productos que vienen de Rusia, de Ucrania, ya no están disponibles en los mercados, muchos productos de agricultura, lubricantes, varios productos de insumos agrícolas, etcétera, y también combustibles, ¿no es cierto? Entonces, a nivel mundial este rato estamos teniendo una inflación muy alta, ¿no es cierto? En Latinoamérica, o más bien en todo el continente americano, el Ecuador tiene este rato una inflación de 2,8%, que es la segunda más baja del continente. La gran mayoría de nuestros vecinos, Perú, Chile, Colombia, México, etcétera, tienen inflaciones de 7,5%, 8,5%. Estados Unidos está con inflación superior al 8%. Europa está con inflación de... La proyección es de 3,8% al final del año. El Ecuador está con inflación bastante más contenida comparado con los vecinos. No significa que no ha subido. Sí ha incrementado la inflación, efectivamente estaba más cercana a cero. ¿Cómo la controlamos? Porque esa es la respuesta que necesita la gente. Nosotros, más allá de las políticas fiscales, y entendemos ya la macroeconomía, pero ¿cómo decirle a la gente cómo vamos a controlar? Es un esfuerzo que hace el gobierno. Vamos a evitar que la leche suba, que el aceite suba, que el pan suba. Varios temas. El uno es, una parte de la transmisión de la inflación mundial a la inflación nacional pasa por los combustibles. Los precios de los combustibles en el Ecuador están congelados, ¿no es cierto? Y cuando uno ve la diferencia entre el precio de la super y el precio de la extra, puede ver el tamaño de diferencia que hay, que significa también todo el esfuerzo fiscal que hace el gobierno cada mes para incrementar los subsidios a la gasolina y evitar de esa manera que eso se transmite en inflación muy alta para el Ecuador. Esa es una de las razones por las cuales tenemos menor inflación a la mayoría de nuestros países vecinos. El otro es un esfuerzo permanente del gobierno de controlar la especulación y de hacer valer los precios reales. La leche de 80 a 95 centavos. No, a ver, yo no quiero negar que hay algo de inflación. Sí hay algo de inflación. 2,8% es la inflación medida por el INEC al último mes, ¿no es cierto? Inflación anual. Y forma parte de lo que pasa en el mundo entero, como le digo, ¿no es cierto? Pero comparemos contra el resto de países, estamos bastante mejor o bastante menos mal, si que le quiere ver así, ¿no es cierto?, en ese sentido, y se está haciendo un esfuerzo grande. Uno de los esfuerzos grandes que ha hecho el gobierno también en ese sentido es el incremento importante del salario mínimo que se hizo. Es un poco la respuesta del gobierno para la gente, es un mal de muchos. No únicamente, pero efectivamente la realidad del mundo es esa también, ¿no es cierto? Pero sí tenemos, como le digo, el sueldo mínimo ha subido 6%, a comienzos del año, la inflación está en 2,8%. El incremento del sueldo es más del doble que el incremento ligado a la inflación, para dar un ejemplo de los temas que se están trabajando. ¿Qué tipo de productos podrían ser controlables por parte del gobierno, ya con políticas? Algunos de políticas se ha revisado, por ejemplo, aranceles de todos aquellos productos de primera necesidad y de insumos agrícolas. No tienen aranceles y eso permite el tema. Y se está trabajando en varios esquemas para, por ejemplo, como hace toda la región, fortalecer los intercambios intrarregionales, ¿no es cierto? Porque una parte del problema es que muchos de esos productos venían del otro lado del mundo, de Rusia, de China, etcétera, y esos productos también han subido de precio porque los fletes a nivel mundial, el transporte marítimo a nivel mundial ha subido mucho de costos, y por lo tanto, mientras más lejos viene un producto, más caro se refleja, digamos, el precio del flete, y por eso se está trabajando en tener más intercambios. El tener nuevos acuerdos comerciales como los que se desarrolló el gobierno también permitirá precisamente una reducción de esos costos y un incremento del intercambio comercial, por ejemplo, con México, con la Alianza del Pacífico, que se está trabajando. Porque en el caso, por ejemplo, en el caso de del incremento del precio de los aceites es alarmante, o sea, los porcentajes son altísimos. Como pasa en el mundo entero, vuelvo a repetir, no hay solución mágica aquí, ¿no es cierto? Pero estamos trabajando de cerca, el Ministerio de Agricultura está trabajando de cerca también con los sectores para ver mecanismos alternativos
dentro de lo que se puede hacer y de la realidad económica. Un poco nos aguantamos porque estamos menos mal que el resto. No, porque en este país ha subido, como le digo, el sueldo mínimo bastante más que lo que va hasta ahora la inflación. Eso es de los raros países del mundo en que tenemos un incremento del sueldo mínimo bastante superior a la inflación. No es lo que pasa en muchos de nuestros países vecinos. Y la economía se está recuperando. Las ventas se están recuperando, la apertura se está recuperando, gracias a que ya no tenemos obligación de mascarilla y que estamos mucho mejor en temas de COVID. Uno puede ver todos los últimos feriados, el turismo se está recuperando, el día a día se está recuperando, las transferencias sociales se están recuperando, los aportes al IES, ¿no es cierto? Y el número de sueldos oficiales en el IES se están recuperando. Todo eso muestra indicaciones claras de recuperación económica que permiten a todos los ecuatorianos tener mayor actividad, mayores ingresos y enfrentar de mejor manera esta coyuntura. Señor ministro, no quiero terminar esta entrevista sin antes hacerle una pregunta que creo que es necesaria porque ha circulado la versión en redes sociales, también en algunos chats de periodistas que consultan, preguntan, ¿tiene usted reemplazo? Yo sigo aquí, Fausto. No favor. Le han dicho nada respecto al Ministerio de Finanzas. No crean los chismes que puede haber por ahí, ¿no es cierto? Por eso vamos directamente a la fuente. Actuando francamente. Sí, no le han dicho nada. He estado hablando con el presidente de la República a diario, ¿no es cierto? Se mantiene la confianza. Con él tenemos mucha confianza. Tengo el gusto y el honor de trabajar con el presidente bajo el liderazgo de él. ¿Le llegaron esos rumores durante esta tarde? Me han llegado muchos rumores, como han llegado a muchos, ¿no es cierto? Por eso nosotros preferimos preguntar directamente. No se preocupe, yo sigo a cargo, las cosas están bien y seguimos trabajando para el bien del país. Siga el Ministerio de Finanzas entonces. Aquí estoy. Perfecto, gracias. Gracias al economista Simón Cueva, ministro de Economía y Finanzas, hablando sobre algunos temas relacionados a la economía de nuestro país. El primero, Ecuador recibirá un desembolso de $1.000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional. También se ha referido a la inflación. Es un mal que se aqueja a la población a nivel global y también a nivel regional. No obstante, ha mencionado que la situación de Ecuador es menos dramática que en otros países. También se ha hablado sobre la ejecución presupuestaria que avanza en términos generales mejor que el año 2021 y que se esperan nuevos desembolsos para los próximos meses. 18:30, esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.